La palabra de Dios La palabra de Dios es la verdad absoluta es la verdad absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo del relato de Mateo sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, donde Mateo, recuerden que está escribiendo a un público judío y le está demostrando a ellos y a nosotros que Jesús es el Mesías prometido y el Rey prometido. Y una de las maneras que Mateo lo hizo fue mostrando la autoridad que tenía Jesús. Después de todo, debemos reconocer que los reyes tienen autoridad. Pero a través de nuestro estudio de las últimas semanas hemos visto que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la naturaleza, salud, autoridad sobre el reino espiritual, autoridad sobre el pecado e incluso autoridad sobre la muerte. Vimos eso en el estudio pasado. Y vemos que al fin de el capítulo 9, leemos que Jesús tuvo compasión de la multitud porque estaban cansadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y en Mateo 9, 37 y 38 dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora bien, desde el final de Mateo capítulo 9 hasta el comienzo aquí de capítulo 10, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús subió al monte y hizo precisamente eso, que Él oró toda la noche. Así que en nuestro texto esta tarde veremos la oración contestada por Dios cuando Jesús envía a sus 12 discípulos. Y vamos a ver que Jesús no los envía simplemente con las manos vacías, sino Jesús confía su autoridad a estos 12 discípulos de Él. Igualmente, vamos a ver. Vamos a levantar esto en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo que haces y al abrir tu palabra perfecta, te pedimos que acondiciones nuestros corazones para recibir lo que tú nos vas a enseñar esta tarde. Unge cada palabra que se va a pronunciar, que sean tus palabras y solo tuyas. Perdona nuestros pecados, porque nuestros pecados son muchos. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Te damos gracias porque todo lo que haces, y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Antes de comenzar nuestro estudio, debemos de analizar el contexto de estos versículos, porque siempre ha dicho que se debe de estudiar la Biblia, se debe de leer la Biblia en contexto. Debemos de entender que los versículos del 1 al 15 fueron dirigidos directamente a los 12 apóstoles de Jesús y que eran para ellos y acerca de ellos. Porque la comisión de Cristo a estos 12 hombres no es nuestra comisión de nosotros, es diferente. Por ejemplo, en nuestro texto veremos que Jesús los envía únicamente al pueblo de Israel. Él los envía a los judíos para anunciar que estaba listo para establecer el reino prometido de Dios en la tierra. Pero nosotros es diferente porque nosotros somos enviados a todo el mundo, a los judíos, a los gentiles. Nuestro mensaje no es que el rey está en la tierra y que el rey del reino está a punto de establecerse, sino que Jesús murió y que Jesús resucitó de entre los muertos para salvar a todos aquellos que ponen su fe y confianza en Él y en su obra consumada en la cruz, y que Él regresará pronto.
Esa es la comisión a nosotros hoy. Es muy diferente a la comisión que Jesús mandó a los 12 aquí en el capítulo 10. Así que vamos a comenzar en el primer versículo del capítulo 10. Dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignosos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe. Bartolomé. Tomás. Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo. Tadeo. Simón, el celote. Y Judas Iscariote, quien después es el que va a traicionar a Jesús. Entonces, al leer los evangelios, descubrimos que más de 12 discípulos seguían a Jesús. Él tenía los 12, pero habían más que los seguían. Hay momentos en que parece que decenas de discípulos seguían a Jesús. Esta multitud se unió a Jesús y lo siguió por ellos mismos. De hecho, el Evangelio de Juan dice que muchos de estos discípulos dejaron de seguir a Jesús cuando él habló de la intimidad que se requería para seguirlo. Lo pueden leer como en Juan 6:66. Dice que muchos se fueron cuando Jesús dijo que cuando él estaba dando la ilustración de que deben de comer de él. Entonces los 12 que estamos hablando hoy son diferentes de los otros discípulos, porque ellos fueron llamados por Jesucristo. Eran considerados campesinos, estos 12, sin educación, atrasados, ignorantes, por ser de la zona de Galilea. Pedro y Andrés, junto con Santiago y Juan, eran pescadores profesionales, que viene siendo una ocupación humilde. Eran hombres que trabajaban con sus manos. Ya conocemos, en las últimas semanas vimos a Mateo, que era un cobrador de impuestos, que era una paría, que era traidor. En cuanto a los requisitos para ser discípulos de un rabino notable, probablemente el único que cumplía con los requisitos era Judas, porque todos no eran estudiados. Judas era el único, por eso lo tenían de que era el del tesoro. Y así es como Dios hace las cosas. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos a Gedeón, que es un ejemplo perfecto. Y Él hace lo mismo con nosotros. Porque cuando sentimos que Dios nos impulsa a hacer algo, no pensemos que no somos lo suficientemente buenos para hacerlo. Quizás seamos lo que Dios está buscando. Porque Dios quiere usar a personas incompetentes para que el mundo vea que no fuimos nosotros, sino Él quien obra. Para que no digan que soy yo, sino que Él es Dios. Jesús los llamó. Jesús los capacitó y fueron hechos apóstoles por Jesús. Y al igual que estos 12, Jesús nunca nos llamará a hacer nada sin primero equiparnos. Y después de ser equipados, Jesús espera que ellos y nosotros también sirvamos, que hagamos lo que Él los ha llamado a hacer. Debemos reconocer que todos hemos sido llamados a servir en el mismo modo que estos 12. Versículo 5 dice: Jesús envió a los 12 apóstoles
con las siguientes instrucciones. Les dijo, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Los otros evangelios nos dicen que Jesús los envía de dos en dos. Y la razón es porque también era para combatir la soledad. Pero eso es lo que sucede muchas veces también cuando nosotros servimos. Porque a veces cuando servimos solitos los desanimamos. Los deprimimos, especialmente si no vemos que está pasando cosas. Porque nos sentimos completamente solos. Y muchas veces Dios nos levanta a una persona con ideas afines para animarnos en nuestro llamado. Y para que rindamos cuentas en el misterio de Dios que Él los ha llamado a desempeñar. Y entonces Jesús, aquí vemos que los envía a los judíos. ¿Pero por qué los envía a los judíos? Porque los judíos son el pueblo al que Dios reveló sus promesas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Para Abraham, Isaac, Jacob. Pero por lo tanto, tiene sentido que fueran los primeros en recibir el mensaje de esperanza. El mensaje de evangelio. Va a ir a los samaritanos y a los gentiles, pero llegó primero a los judíos. Versículo 16. En Romanos debemos, las escrituras dicen, en Romanos dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. El mensaje de esperanza vino primero a los judíos o luego a los gentiles. Este fue el pueblo, el que el Mesías vino primero, su propio pueblo. No fue hasta después de que lo rechazaron completamente como Mesías que el mensaje pudo llegar a nosotros, los gentiles paganos. Hace unos meses, cuando estaba haciendo el estudio en Romanos 11, habla de cómo las ramas fueron desgajadas para que pudiéramos ser injertados. Porque la pérdida para los judíos fue nuestra salvación, porque ellos lo rechazaron y fue Jesús que los injertado a la rama. Versículo 7. Dicen, vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Su mensaje de Jesús a los 12 apóstoles era el mismo que Jesús había estado dando y verificando mediante los milagros. Observen que su primera y principal tarea de los 12 era que debían de predicar. Y debían de predicar el mensaje que el reino de los cielos se está acercando. Este es el mismo mensaje que Jesús ha estado predicando aquí en el relato de Mateo. Jesús nos les pide que prediquen un mensaje diferente al que Él mismo ha estado predicando. Y lo triste es que el mundo, y incluso muchas iglesias hoy en el día, predican un mensaje diferente al que Jesús predicó. Predican un mensaje o un evangelio diferente al de que Jesús predicó. Porque el mensaje es que Dios es santo
y que el hombre es pecador. El pecador es lo que nos separa de Dios. Que Dios vivió una vida perfecta. Que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Entonces el mensaje es bien simple. Las personas heridas y perdidas, todos necesitamos un Salvador. Y Pablo escribió esto en la iglesia cuando él envió la carta a los Corintios. En 1 de Corintios 15, versículo 3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Entonces los apóstoles aquí debían de predicar lo que Jesús predicaba. Y también note que los milagros tenían como propósito validarlos a ellos y a su mensaje. Porque las cosas que Jesús les pidió que hicieran son imposibles, a menos que Jesús los capacitara y los dotara para la tarea específica a los que les llamó. Noten aquí que de la frase al final del versículo, que dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Jesús le está diciendo aquí a los 12 y a nosotros hoy también, que quienes están en el ministerio no deben de usar sus dones para obtener fama o también poder personal. Que vemos muchos así en la televisión, los que predican, que están ahí en la fama y así, cosas así. Y vemos aquí que Jesús los mandó y que dice que no deben de ser eso. Jesús les empieza a comenzar a recordándoles que lo que tenían era porque la gracia del Señor y por lo tanto deben ser generosos. Esto era para mostrar que la salvación de Dios es por gracia. Un don que no se puede merecer ni comprar con obras de ningún tipo. Y es lo que les está enseñando a los discípulos, a estos 12 y a nosotros también, de nuestras obras y cuando servimos. Versículo 9. Dice, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Jesús aquí le está diciendo a los 12, a los que va a enviar. Dicen, dejen sus billeteras, dejen sus tarjetas de crédito en casa. Ni siquiera preparen su almuerzo. Porque el apóstol se fue con lo básico. Porque había en esos tiempos una regla de hospitalidad. Que era, si trabajabas, recibías comida. Y la misión de los apóstoles aquí, su llamado era el trabajo espiritual. Y debían vivir por fe. Debían de confiar en que las personas y quienes ministraban iban a reconocer su labor y les iban a dar de comer. De nuevo, Jesús les enseña que debemos de confiar en el Señor, que debemos de vivir por fe y no confiar en sus maletas, que es lo que muchos hacen. Que los apóstoles debían de confiar en Dios para lo que necesitaran en el ministerio,
Y debemos de reconocer que donde Dios guía, Dios siempre provee. Donde Él guía en todo tipo de obra que hacemos, Él siempre provee. Versículo 11. Dice, cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Los 12 discípulos iban a ir a las diferentes ciudades. Jesús les dice que no vayan de casa en casa solo porque surja una mejor oferta. Cuando alguien nos recibe, deben de quedarse ahí hasta que se salgan de la ciudad. No iban a abandonar la primer familia que les abrió su casa porque alguien más tenía una piscina o los invitó a quedarse en su casa que tenía casa más grande o con más cuartos y eso. Sino aquí le está diciendo Jesús, vas a entrar a la ciudad y te vas a quedar en la primera persona que te abre las puertas para que te acomodes ahí. Y hasta que no salgas es cuando vas a salir de ahí. Versículo 12. Dice, cuando entren en el hogar, dice, bendígalo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles las bienvenidas o escuchar su mensaje, dice, sacúdanse en el polvo de los pies al salir. Aquí Jesús dejó claro que ser un anfitrión virtuoso no es el criterio para ganar el cielo. Porque aquí la pregunta que se debe de preguntar es que si la gente va a recibir a Cristo, si la gente va a aceptar a Cristo como el Mesías, el Rey del Reino. Y si era así, los apóstoles deberían de bendecirlos. Y si lo rechazaran el mensaje que Jesús les dio, si lo rechazaran a ellos, Jesús dice que no los deben de bendecir. Si el lugar donde se alojaban estaba abierto al evangelio, entonces la bendición de Dios estaría sobre ellos, porque iban a ser salvos, entonces los demás iban a ser salvos. Y debían de dejar una señal que sirviera del testimonio contra ellos. Dice, y esto es sobre un hogar que cierran las puertas al evangelio. Jesús dice que debían de dejar un señal que sirviera del testimonio contra ellos, que debían de sacudirse el polvo de esa ciudad o casa de sus sandalias. Debemos de conocer que los judíos aborrecían todo contacto con los gentiles, porque se consideraba que cualquier contacto los iba a contaminar. Por eso se cuidaban de cubrirse con sus mantos al pasar junto a un gentil en la plaza del mercado. Y si un judío tenía que atravesar una zona dominada por gentiles y recorrer un camino o sendero frecuentado por ellos, por los gentiles, al regresar del territorio judío, se detenía y se sacudía el polvo de las sandalias para no llevar consigo la contaminación. No querían llevar los piojos de los gentiles. No querían llevar el polvo de los gentiles, la contaminación de los gentiles. Y Jesús dice aquí que los asentamientos judíos que rechazan a sus apóstoles y el mensaje que Él les ha dado no son mejores que los gentiles, porque están rechazando el mensaje de esperanza.
Jesús quiere que sigan adelante. Jesús quiere que no gasten demasiado tiempo ni energía en lugares donde rechazan el evangelio. Él quiere que no pierdan mucho tiempo en lugares donde solo quieren discutir, donde no hay un interés sincero en Dios ni en las cosas de Dios. Jesús dice que está bien alejarse. Noten la frase, que tu paz vuelva a ti. Porque la expresión aquí significa perder el favor o una bendición. Esto no se trata tanto de que alguien pierda una bendición, sino porque ellos cierran las puertas al evangelio. Lo que están haciendo, están rechazando la bendición que Dios les quiere dar. Porque la familia que no quiere saber nada del evangelio, eso es exactamente lo que están haciendo. Están rechazando una bendición. Están rechazando la esperanza. Están rechazando la paz. Están rechazando el perdón de pecados. Yo sé que todos nosotros ha visto una vez donde hemos compartido el evangelio con alguien y esa persona no quiere saber nada sobre el evangelio. Y les dices, que Dios te bendiga, que tengas un buen día. ¿Y cuál es la respuesta? No quiero tu bendición. No quiero esta bendición. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Porque si el mensaje es rechazado, los apóstoles ya no tenían ninguna responsabilidad. Los apóstoles eran libres de marcharse con las conciencias tranquilas, sabiendo que habían hecho todo lo posible. Entonces aquí el sacudirse el polvo de los pies significaba, en efecto, que a quienes rechazarán la verdad de Dios, no se les permitirá obstaculizar el avance del evangelio. Así que esto nos recuerda que solo somos responsables de nuestra obediencia a Dios, no de los resultados de esa obediencia. Nosotros nomás debemos de compartir el evangelio. Si ellos aceptan o rechazan, eso ya es obra del Señor. Nosotros nomás el Señor nos pide que compartimos la buena noticia. 15, versículo 15. Dice, les digo la verdad, el día de juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Todos estamos, sí conocemos los eventos en Génesis cuando Dios juzga a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí reconocemos, ¿verdad? Que las ciudades eran malvadas y eran depravadas. Las dos ciudades. Y sabemos como que habían dos ángeles que visitaron a Lot y como los hombres de la ciudad querían violarlos. Entonces ya sabemos cómo eran las ciudades. Pero piensen en esto, lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús dice que esos hombres, los habitantes de Sodoma y Gomorra, un día, ellos van a estar enfrente de Dios y van a ser juzgados. Los hombres que exigían que Lot entregara a los dos ángeles, ellos van a ser juzgados. Pero escuchen eso. Las ciudades y los pueblos de Galilea que van a rechazar a los apóstoles, Jesús dice que ellos serán juzgados con mayor severidad. Van a estar juzgados con mayor severidad que los habitantes de
de Sodoma y Gomorra. Y la pregunta es ¿por qué? Porque una cosa es ser malvado, una cosa es vivir una vida malvada y morir una vida malvada. Eso viene siendo los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ellos simplemente vivían con su naturaleza impia. Eran malvados. Pero otra cosa muy distinta es escuchar el llamado del Mesías y a su reino venidero y despreciarlo. Entonces Jesús dice que ellos van a ser juzgados más. Jesús está preparando a sus discípulos aquí, que su mensaje del reino, que ellos van a enfrentar una gran oposición, que no todos van a aceptar, que no todos van a abrir su puerta al mensaje del evangelio. Versículo 16. Dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y inofensivos como palomas. Al principio de nuestro estudio vimos que Jesús prometió a sus discípulos gran poder para cumplir su llamado. Pero Jesús aquí les da otra promesa, que su llamado estará lleno de persecución. Él los envió como ovejas en medio de lobos. Y la pregunta es, ¿pero qué no los lobos se comen a las ovejas? Y la respuesta es sí. En Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecerían en el mundo los amaría como a uno a los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Ya yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Entonces Jesús llama a sus seguidores a ser como ovejas en medio de lobos. Cada uno de nosotros somos como ovejas en medio de lobos. Pero no espera que sean pasto de lobos. Y por eso dice que deben ser astutos como serpientes. Porque debemos de conocer que una serpiente tiene la capacidad de escabullirse, de salir de problemas, evadiéndose y escondiéndose. Y la cuestión es esta. Jesús espera que sus seguidores sean inofensivos ante la violencia, ya sea verbal o física, porque son como ovejas, es decir, no usan la fuerza mundana en ninguna de sus manifestaciones. En cambio, Jesús dice que usen la sabiduría de Dios para lograr los propósitos del reino de Dios. Versículo 17. Dice, tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunes y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicios delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Aquí Jesús les deja muy claro a sus apóstoles y también a nosotros que si caminamos en obediencia a su llamado, la gente se opondrá a nosotros. La gente intentará hacernos daño. La gente los va hasta perseguir. En Romanos 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo,
tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es la lucha. Esa es la batalla. Porque el enemigo es espiritual. No es carne. No es la otra gente. Sino todo viene siendo espiritual. El apóstol Pablo dejó muy claro que quienes se oponen directamente a lo que hacemos y decimos están motivados por fuentes sobrenaturales. Por lo tanto, cuando obedecemos a Jesús, debemos esperar oposición, que es lo que vemos en el mundo. Versículo 19. Dice, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Aquí Jesús les dice que cuando se presenten ante los gobernantes de Israel, ante los gobernantes de Roma, o donde quiera que su comisión los lleve, no deben de preocuparse por cómo o qué dirán, que Dios mismo hablará a través de ellos. Jesús simplemente les dice a sus seguidores que el seguro fielmente, eventualmente, se presentará antes del tipo de personas que tienden a intimidar. Que no deben de dejarse intimidar ni de dejar de dar su mensaje. Porque ellos son agentes autorizados de alguien incluso superior a cualquier gobernante terrenal antes él que sean llamados a presentarse. Y en el mismo momento en el que se presentan ahí, ellos van a recibir las palabras que van a revelar su autoridad. Y eso vemos en el sermón de Pedro. En el sermón de Pedro ante los gobernantes religiosos en el libro de Hechos. Este campesino inculto habló con tal autoridad y audacia que ahí los gobernantes religiosos, ellos quedaron que no creían lo que oían. Ellos no, porque dijeron, este es pescador. Pero también vemos que el Espíritu Santo le dio las palabras a Pedro de hablar en frente de los gobernantes religiosos. Versículo 21. Dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aquí debemos de conocer que la persecución vendrá del estamento religioso, la persecución vendrá del gobierno. Y ahora Jesús nos dice que la persecución vendrá de quienes más amamos, las personas que más nos importa, la familia. Porque a veces nuestra fuente de sufrimiento es nuestra propia familia, que los van a odiar por nuestra relación y lealtad a Jesús. Y es donde vemos oposición en nuestra familia. 23. Dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Aquí a muchas personas les cuesta entender este versículo porque lo sacan de contexto.
Jesús no dice que vendrán persecución y dolor, pero también nos dice que está bien evitarlos. Que dice que podemos evitar la persecución, que se nos permite irnos a otro lugar. Y simplemente aquí les dice que trabajen mientras puedan en una ciudad, pero que cuando la oposición se le hace demasiado, que se mudan a otra ciudad donde la gente aún necesita escuchar. Porque esta misión actual es limitada. No llegaron a todas las ciudades del país antes de que Jesús se reina con ellos. Por eso es tan importante leer la Biblia en contexto, porque muchos sacan este versículo fuera de contexto. Vean el capítulo 11, en el versículo 1, porque ahí dice, cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Entonces, Jesús quiere que sus discípulos caminen por fe. Jesús quiere que sus discípulos sean sabios, que estén atentos, que perseveren, que entienden que Él estará con ellos y los capacitará. Que no se desanimen, que lleguen a la meta. Y es lo mismo que Él los llama a cada uno de los creyentes. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta tarde. Oramos para que nos ayudes a digerir a lo que los acabas de enseñar. Ayúdanos a comprender que tendremos persecución en nuestras vidas. No nomás del gobierno, no nomás de gobernantes religiosos, pero de nuestras familias también. Ayúdanos para obedecer lo que los has llamado a hacer. Ayúdanos a comprender que nuestra responsabilidad es simple, compartir el evangelio, porque tú eres quien salva, no nosotros. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a alcanzar la meta. Levantamos a quienes no te conocen y a quienes se han alejado de ti. Y también levantamos a quienes están luchando físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y te pedimos que los fortalezcas. Te pedimos que los fortaleces a nosotros también. Y que los acompañes en todo lo que hacemos. Y que los guíes en todo lo que hacemos. Te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos. Y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén. Amén.